Primero que todo, reciban todos ustedes un muy cordial saludo de parte de la Fiscalía General de la Nación, una muy cordial bienvenida a este ya tercer foro. Esta es, como todos ustedes saben, la Fiscalía comprometida con la paz y con las víctimas en Colombia. Quisiera referirme en esta intervención a un punto que está contenido en el Acto Legislativo 01 de 2012, conocido como Marco Jurídico para la Paz, y que, se ha dicho, responde a uno de los principales diagnósticos hechos frente a la Ley de Justicia y Paz, Ley 975, que responde a una de las principales críticas que se le hizo en su momento a la Ley 975, y es precisamente que esta ley no estaba dirigida a la totalidad de los actores del conflicto armado. Lo que se dijo en su momento hace que esta ley sea débil frente a sus propósitos centrales, que eran precisamente lograr la reconciliación nacional y, por otro lado, alcanzar de verdad la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de todas las víctimas. Este acto legislativo o marco jurídico para la paz establece por primera vez que los miembros de la fuerza pública, habla de agentes del Estado, pueden ser beneficiados con instrumentos de justicia transicional y que se debe implementar un modelo diferenciado y especial de justicia, de mecanismos judiciales y extrajudiciales para los agentes del Estado que hayan incurrido en delitos y abusos dentro del conflicto armado. En otras palabras, la justicia transicional que consagra ese marco jurídico también está referida a agentes del Estado, dentro de los cuales, por supuesto, podemos entender a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, y dice ese marco jurídico que hay que desarrollar esa posibilidad. A raíz precisamente de ese enunciado del marco jurídico para la paz, es que en Colombia hemos empezado a dar un profundo y muy serio debate sobre la inclusión o no de miembros de la fuerza pública en este modelo de justicia, un modelo de justicia transicional, y sobre cómo han de ser concebidos los mecanismos o los beneficios de esta justicia a los miembros agentes del Estado y sobre cuáles son las características concretas que un modelo de justicia transicional tal debería atender. Recordemos que los principales argumentos en contra de la aplicación de la justicia transicional a los miembros de la fuerza pública han sido sobre todo de corte político. Por ejemplo, se ha dicho, si se incluye a la fuerza pública en la justicia transicional, se le estaría desprestigiando y se estaría deslegitimando al Estado colombiano. También se ha dicho, se pondría en un plano de igualdad a los miembros de la fuerza pública con los miembros de las organizaciones armadas subversivas, por cuanto se aplicaría un mismo marco normativo a las diferentes partes del conflicto. Eso es lo que se ha venido diciendo en contra. También se dice, algo más preocupante, es que se acabaría la diferencia entre los delitos individuales cometidos por algunos miembros de la fuerza pública y la legítima función de la institución armada. Es decir, que con la justicia transicional, militares y policías implicados en graves delitos verían reducidas sus penas a cambio de que la institución asuma dicha culpabilidad y los delitos serían imputados al sistema institucional. Eso es lo que se ha venido diciendo para decir o para no aceptar que la justicia transicional o que mecanismos de justicia transicional también puedan operar respecto de los agentes del Estado,
en concreto Fuerzas Armadas, militares y de policía. Quiero plantear aquí, en esta mañana, dos ideas. Primero, quiero plantear cómo la consagración de un modelo de justicia transicional diferenciado, dirigido a los miembros de la fuerza pública, no es contrario a la dignidad de dicha institución y a la legitimidad del Estado democrático y de derecho colombiano. Y al contrario, la consagración de este modelo diferenciado ratifica y afirma los compromisos que siempre han asumido los miembros de la fuerza pública frente al respeto de los derechos humanos de los colombianos. En segundo lugar, enunciaré cómo la inclusión de la fuerza pública en este proceso fortalece y enaltece las labores que ya han sido asumidas en el pasado por el Estado y la misma fuerza pública en materia del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Miremos el primer punto. El tratamiento diferenciado del sistema o la institución de la fuerza pública y los miembros de la misma implica que no pueden ser tratados en los mismos términos de las organizaciones armadas subversivas. Es decir, la institucionalidad y las acciones de los miembros de la fuerza pública deben ser valoradas como parte del Estado de Derecho y desde la finalidad legítima de sus miembros en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad nacional y el orden constitucional. En esa medida, no se puede concebir la responsabilidad penal de toda la institucionalidad como si toda ella fuera ilegítima, sino que se debe centrar en la función social que cumplen las fuerzas militares dentro del Estado de Derecho y dentro de las competencias especiales que sus miembros desarrollan dentro del conflicto armado interno. Esta visión también permite diferenciar las fuerzas armadas legítimas propias de un Estado democrático de derecho de las fuerzas armadas propias de las dictaduras que desvían su objeto constitucional de defensa del Estado y de protección de los ciudadanos para trocarse en aparatos de persecución y comisión de delitos contra personas y grupos sociales. Por esto, debido a esto, no se puede aplicar, si pensamos en un marco de justicia transicional también para agentes del Estado y nosotros como Fiscalía consideramos que es necesario, no podemos nosotros pensar que a la fuerza pública de un Estado de Derecho se le deba investigar y sancionar con los mismos instrumentos que están concebidos en el marco jurídico para la paz, con que tal vez nosotros investigaríamos y juzgaríamos a los miembros de los grupos organizados al margen de la ley. Por ejemplo, el concepto de máximo responsable. Ustedes saben que tradicionalmente en materia de justicia transicional, cuando de lo que se trata es de solucionar judicialmente el conflicto, se dice hay que judicializar sobre todo máximos responsables. Este concepto, que es un concepto propio de la justicia transicional y que nosotros todavía en Colombia no hemos desarrollado concretamente y que tenemos que llegar a desarrollar en una ley estatutaria que desarrolle ese marco jurídico para la paz, no se puede aplicar a un concepto de justicia transicional para agentes del Estado, por cuanto no se puede tratar como una organización al margen de la ley o que ha sido estructurada para cometer delitos con trascendencia institucional e internacional contra la población civil a las fuerzas militares y de policía. De igual manera, y como lo ha sostenido el señor Fiscal General de la Nación, no se puede investigar y sancionar penalmente a los miembros de la fuerza pública como parte de un aparato de poder que actúa al margen de la Constitución y la ley. Tenemos que ser más ingeniosos nosotros. Ese concepto de máximo responsable no es aplicable para un proceso de justicia transicional con agentes del Estado. En Colombia, la responsabilidad penal por la que se ha de investigar y sancionar a los miembros de la fuerza pública es individual
y en los términos establecidos por la Constitución, la ley, la jurisprudencia y el bloque de constitucionalidad. Así, tenemos que tener en cuenta que se pueden presentar por lo menos dos situaciones que debemos analizar. Por un lado, cuando actuaron dentro del ejercicio de su rol, pero con desviación y desbordamiento de sus funciones constitucionales y legales, vinculadas a la aplicación legítima de la fuerza y las armas. Por ejemplo, esto sucede sobre todo frente a los delitos contra el derecho internacional humanitario, donde se desborda la aplicación de la fuerza y el uso legítimo de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública. Y por otro lado, es importante diferenciarlo cuando los miembros de la fuerza pública se desvían totalmente y actúan al margen de su rol institucional mediante la realización de conductas que amenazan y lesionan los derechos humanos fundamentales. Como veremos a continuación, esto sucede sobre todo cuando se realizan conductas dentro del conflicto, durante el conflicto, pero que no tienen ninguna relación con el conflicto y con la misión funcional de la fuerza pública en un Estado de Derecho, como son los casos de los denominados falsos positivos y la violencia sexual contra las personas protegidas que, como conocemos, se han cometido durante el conflicto. Entonces, para resumirlo hasta aquí dicho, no se trata de utilizar todas las categorías de la justicia transicional para un proceso de justicia transicional frente a los agentes del Estado, que, insisto, nosotros consideramos importante que también se dé frente a ellos desde la Fiscalía, y también que diferenciemos aquellos hechos que fueron cometidos en relación con el conflicto, hechos que generalmente tienen que ver con atentados al derecho internacional humanitario, y aquellos hechos que, si bien fueron cometidos durante el conflicto, no tienen nada que ver con el conflicto. Veamos ahora las bondades que trae para el proceso de reconciliación nacional y las víctimas del conflicto armado la participación e inclusión de la institucionalidad y la fuerza pública en la construcción de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Miremos primero la justicia. La discusión fundamental que se plantea en materia de justicia, en un proceso de justicia transicional, es frente a qué clases de delitos se aplicaría la justicia transicional para los miembros de la fuerza pública. Y aquí considero que no se puede decir algo en negro o en blanco, es decir, aquí no puede haber opuestos, sino que más bien no podemos incluir o excluir categóricamente todos los delitos contra el derecho internacional humanitario ni otros delitos graves, es decir, no podemos decir con categorías únicas del derecho que estos harían parte de la justicia transicional o que estos no lo harían. Y la razón es sencilla. Se debe hacer una valoración concreta de cada tipo penal, del ordenamiento interno, del ordenamiento internacional, así como valorar las circunstancias concretas de cada caso para determinar qué conductas tienen relación con el conflicto armado y en consecuencia pueden ser objeto de aplicación de los beneficios de la justicia transicional y cuáles no. Pensemos en algunas cosas. Algunos delitos que han sido tramitados ante la justicia ordinaria como homicidios y desapariciones agravadas y que han sido considerados y sancionados como delitos muy graves, no pueden ser objeto de la aplicación de la justicia transicional, como es el caso de los homicidios y las desapariciones agravadas conocidas como falsos positivos. La razón es sencilla, se trata de conductas, como dije, al margen de la institucionalidad militar y de las funciones constitucionales a cargo de la fuerza pública y en consecuencia estamos aquí ante graves violaciones a los derechos humanos realizados desde la institucionalidad. Y nosotros, la justicia ordinaria y en concreto la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, ha asumido esta investigación y esa sanción individual a quienes cometieron estos hechos al margen del servicio. Y en la actualidad tenemos 1.849 casos que están directamente relacionados con delitos de esta naturaleza. Sin embargo, frente a otros delitos
que han sido catalogados como delitos graves, por ejemplo, la masacre de Mapiripán, nosotros sí creemos que allí se podría pensar en la aplicación de los beneficios de la justicia transicional a algunos oficiales, dadas las particulares circunstancias objetivas y subjetivas de responsabilidad por las cuales fueron condenados algunos militares. Otro caso en el que nosotros podríamos pensar en estudiar la aplicación de la justicia transicional es el caso del Palacio de Justicia, donde se planeó una acción institucional o una operación militar para recuperar el Palacio de Justicia y rescatar a las personas que se hallaban dentro del mismo. Sin embargo, hoy sabemos, 29 años después, que hubo una desviación de la misión institucional que conllevó a la muerte y desaparición de por lo menos 13 personas en circunstancias que ya han sido descritas judicialmente y por las cuales ya hay unas condenas y hay unos altos oficiales de las fuerzas militares condenados. Estos serían otros casos donde, a pesar de ser delitos graves, nosotros podríamos estar pensando en que la justicia transicional podría tener una aplicación, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia es muy difícil que el ciudadano entienda esos mensajes contradictorios de la institucionalidad del Estado, donde algunos de los participantes en esos hechos hoy son políticos reconocidos, mientras que otros son o han sido condenados por esos mismos hechos. Por otra parte, en principio entrarían todas las conductas y extralimitaciones realizadas por los miembros de la fuerza pública en ejercicio de su función porque fueron cometidas dentro del conflicto, es decir, todos los delitos contemplados contra el DIH serían parte de la justicia transicional, prima facie, en principio. Sin embargo, frente a los crímenes de guerra, el modelo diferenciado de justicia transicional para los miembros de la fuerza pública también puede excluir o incluir algunas conductas como objeto de los beneficios de una posible justicia transicional. Solamente entrarían aquellas conductas contra el DIH que están con relación con el conflicto y que son parte de una acción u operación militar legítima que ha sido iniciada y planificada dentro de los principios y normas del derecho internacional humanitario. En esa medida, algunos homicidios en persona protegida pueden ser objeto de la justicia transicional por cuanto fueron excesos y abusos en el uso de las armas y la fuerza que fueron realizados en ejercicio de las funciones constitucionales de la fuerza pública. Por ejemplo, los homicidios en personas protegidas ocasionados en los puestos de control en zonas de orden público, cuando por ejemplo un vehículo no atiende las señales de alto y los militares abren fuego. Asimismo, otros homicidios en persona protegida cometidos dentro de las operaciones militares también pueden ser objeto de dicha aplicación. Estos casos han pasado a conocimiento de la justicia ordinaria, por lo que actualmente la Fiscalía General de la Nación investiga un total de 385 casos de homicidio en persona protegida que se encuentran en diferentes fases procesales. Respecto a estos delitos, el modelo de la justicia penal transicional que se implemente ha de facilitar la imputación y la investigación de dichas conductas en aplicación de los principios y reglas del derecho internacional humanitario, lo que implica que se debe trasladar y aplicar en los procesos penales las estructuras penales de imputación y de justificación propia de los conflictos. Recordemos que el DIH no solamente limita la conducta de los miembros de la fuerza pública, sino que también autoriza el uso legítimo de la fuerza en las operaciones militares propias de la guerra, como el bombardeo, la emboscada, e incluso autoriza los daños colaterales e incidentales que estos pudiesen ocasionar, eso sí, en aplicación y desarrollo de unos principios básicos, legítimos, como son el principio de distinción, la proporcionalidad y la necesidad. Sin embargo, se podría considerar que otros delitos,
contra el derecho internacional humanitario, como la violencia sexual en persona protegida, podrían o deberían quedar por fuera de la justicia transicional, porque son conductas delictivas que, aunque son cometidas dentro del conflicto, son cometidas por individuos que actúen al margen de la misión institucional y del rol del servidor público. La razón básica para que este delito sea excluido, por ejemplo, de los beneficios de una justicia transicional, es que la fuerza pública de un Estado de Derecho, organizada, capacitada y educada en derechos humanos y DIH, a esas fuerzas militares no se le puede tolerar la violencia sexual como parte de un conflicto armado. En lo que tiene que ver con la verdad, la inclusión de los miembros de la fuerza pública en los mecanismos judiciales y extrajudiciales puede traer grandes ventajas para las víctimas, principalmente en casos complejos que conocemos, que son muchos, pero quiero referirme solo a uno, por ejemplo, el caso del Palacio de Justicia, donde ya han sido tramitados ante la justicia ordinaria unos procesos. Aquí, en un caso como este, como en muchos otros, persisten vacíos que pueden suplirse por la justicia transicional respecto a la verdad material a la que tienen derecho las víctimas del conflicto. Es que los agentes del Estado, los miembros de la fuerza pública también tienen una verdad que contar en estas décadas de conflicto. Y es una verdad que necesita saberse, es una verdad que necesitan saber las víctimas del conflicto. En materia de la reparación integral, el Estado colombiano ha implementado mediante políticas públicas y normas los estándares propios de la justicia internacional de los derechos humanos, la ley 1448 y decretos reglamentarios. Creo que, como ha sido expuesto aquí, es una ley de avanzada, como ha dicho el doctor Ricardo, que falta mucho por hacer, se puede hacer mucho todavía, se puede corregir mucho, pero creo que vamos por buen camino. Y el sistema interno ha acogido las directrices también trazadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son similares a los estándares de reparación de la justicia transicional. Por ejemplo, el Consejo de Estado, en aplicación de la jurisprudencia internacional, incluso en cumplimiento de condenas que se le han hecho al Estado colombiano, ha desarrollado no solamente la reparación material de las víctimas en los términos exigidos por la Corte, sino que incluso ha condenado a los miembros de la fuerza pública, miembros del Ejército y de la Policía, a que se repare integralmente a las víctimas que han recibido daños como consecuencia de dichas violaciones a los derechos humanos. También la Corte Suprema de Justicia y los jueces, en aplicación de dichos estándares de reparación integral en sus fallos, han ordenado diferentes medidas de reparación integral, como el reconocimiento público de la responsabilidad por parte del Estado, del Ejército, de la Policía Nacional, por ejemplo, la publicación que se ha ordenado que se haga de sentencias en la página web del Ministerio de Defensa, etcétera. Por esta razón, el modelo de reparación integral diferenciado para la fuerza pública sería apenas consecuente con la jurisprudencia internacional y nacional que ya se está aplicando en la justicia colombiana. Eso sí, el modelo de justicia transicional diferenciado podría exigir una mayor articulación de la fuerza pública con las políticas y mecanismos de reparación integral desarrollados y contemplados en la Ley de Víctimas y sus decretos reglamentarios, y el cumplimiento efectivo de todas las medidas de reparación integral a las que ha sido condenado el Estado y la fuerza pública colombiana. En último lugar, en lo que tiene que ver con las garantías de no repetición que se exigen a las organizaciones armadas subversivas y a los miembros de las mismas, son acciones generalmente encaminadas al desmonte efectivo de dichas organizaciones armadas. Por el contrario, la aplicación de la justicia transicional diferenciada para la fuerza pública implicaría o exigiría la implementación de políticas y mecanismos encaminados a la consolidación de dicha estructura institucional para que los posibles desmanes que se realizaron desde los agentes del Estado no se vuelvan a repetir. Concluyo diciendo, entonces,
que se justifica y es necesaria la inclusión de los miembros de la fuerza pública en la edificación de la justicia transicional y que se requiere de su activa participación en la reconciliación nacional y en la construcción de la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición en Colombia. El modelo diferenciado de justicia transicional no es un modelo fácil de concluir o de construir. Yo solamente aquí he dado unas pinceladas de las cosas y de los fundamentos teóricos del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos que nos podrían servir para orientar esta discusión. Por esto, la justicia transicional debe investigar y sancionar individualmente todas aquellas conductas que han sido catalogadas como delitos graves, crímenes de guerra y determinar en cuáles se actúa o se ha actuado al margen de la institucionalidad. Ya dijimos, por ejemplo, los falsos positivos serían unos hechos concretos o circunstancias concretas donde no operaría un concepto de justicia transicional. Por último, quiero hacer una última reflexión. Creo que es el momento para que a través de la justicia transicional ayudemos precisamente a que las Fuerzas Armadas y de Policía se fortalezcan. Es que las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares y de Policía tienen que superar también el desgarramiento interno que también ellas han tenido durante todas estas décadas de guerra y para que desde el interior de la institucionalidad se le pueda mirar fijamente a los ojos de cada uno de los colombianos con mucha mayor franqueza de la que se hace hoy en día. Yo sospecho que muchos de los que hoy en día están en contra de la aplicación de la justicia transicional para los agentes del Estado, lo único que tienen es miedo de la paz. Muchas gracias.